amados hermanos, es importante que su mente esté calibrada al mismo nivel de la Escritura. Esto quiere decir que su mente tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Su mente tiene que estar meditando en la palabra de Dios. Su mente tiene que estar digiriendo la palabra de Dios para que nosotros podamos ser fortalecidos y nuestra mente no llegue a ser un trono de Satanás. Nuestra mente no llegue a creer las mentiras. Nuestra mente no llegue a creer cizañas. Nuestra mente no llegue a creer cosas que la palabra de Dios nos enseña que no debemos estar creyendo ni oyendo. Amén. Entonces, quiero esta noche invitarlos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 14 y 19, orando unos por otros como Dios quiere. Orando unos por otros como Dios quiere. Ese es el tema de esta noche que quiero compartir con ustedes. Efesios capítulo 3, del 14 al 19. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su, ¿qué cosa? Por su espíritu, para que habitéis con Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido leída y está sembrada ahora en los corazones y en la mente de mis hermanos. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y es la que nos trae, Señor, el entendimiento, la sabiduría. Tu palabra es la que nos va a ministrar esta noche a través del poder del Espíritu Santo, Señor, en cada una de las mentes y corazones de mis hermanos. Te ruego, Padre, que tú hagas lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros esta noche, con cada uno de los que nos miran a través de estos medios de comunicación, con cada uno, Señor, de los que van a escuchar esta predicación tiempo después de hoy, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, porque tu palabra seguirá siendo la misma hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Padre, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y todo trono de Satanás en la mente se derriba ahora, toda fortaleza por el poder de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados, la palabra es bien clara por la cual nosotros hemos sido salvos. Y la salvación conlleva muchas cosas en nuestras vidas. La salvación produce en nosotros algo que nunca hemos experimentado y nunca hemos sentido. Naturalmente nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza, valga la redundancia, rechazamos a Dios y todos sus caminos y todas las cosas por las cuales nosotros queremos llegar a Dios y lo que Dios nos presenta. Nuestra naturaleza aborrece las cosas de Dios porque hemos sido formados del barro, pero más sin embargo traemos una secuela de pecado a causa del hombre que pecó en el principio, a causa del hombre que desobedeció a Dios. Ese es uno de los pecados más graves que puedo yo catalogarlo, en el sentido porque perdió la autoridad el hombre cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios. Desgraciadamente surge esa secuela a través de los años hasta que venga Cristo para arrebatar a su iglesia, pero cuando vino Cristo, vino con ese firme propósito de que el hombre iba a ser restaurado, iba a restaurarle la autoridad. Lo que el enemigo le quitó, el Señor Jesucristo se lo devuelve al hombre y mucho más todavía. Entonces, la oración, mis amados hermanos, implica que viene como producto de nuestra salvación para buscar la presencia de Dios. El salmista decía claramente: clamo a ti de día y de noche. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo a Dios al alma mía. Buscando siempre la presencia de Dios.
El buscar la presencia de Dios, mis amados hermanos, viene como algo sobrenatural en nosotros por la salvación que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese producir que viene de Dios, recuerda que viene de Dios, porque nosotros no nos gustaba, oiga, ni a la iglesia católica me gustaba ir, ni a la iglesia católica, a mí me arrastraban para ir allá. Mi abuela me llevaba todos los fines de semana, pero después del fin de semana volvía a ser el mismo diablo, volvía a ser el mismo individuo, carnal como quiera. Pero sin embargo, hermano, cuando comienzo a abrir mi corazón al Señor, cuando comienzo a darle las riendas y el control del Señor a mi vida, en mi persona, comienza Él a producir cosas que realmente yo no sabía qué tenía que hacer ni cómo debía de hacer. Leyendo las Escrituras, entonces encuentro que Pablo toma algo muy interesante y me enseña en lo personal que quiero transmitirle a usted de cómo orar unos por otros como Dios quiere. ¿Cómo orar unos por otros como Dios quiere? Dice la Escritura en el versículo 14, la intención del apóstol Pablo, mire lo que está mencionando él ahí. Dice, por esta causa, mire, dice una causa que lo motiva a él, es una motivación, algo que él está deseando, anhelando celosamente hacerlo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Interesante notar, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo está doblando sus rodillas, está intercediendo por los Éfesos o los Efesios para que ellos pudieran tener las cosas que le estaba pidiendo tener. O sea, estaba intercediendo por otros. Estaba intercediendo por una iglesia que iba a ser próspera espiritualmente. Como la iglesia de Corintios, tenían todos los 9 dones, tenían hablar en lenguas. Pero sin embargo, mis amados hermanos, Pablo está exhortándonos a nosotros que de igual manera nosotros oremos unos por otros. Que de igual manera como Dios quiere y anhela que nosotros podamos interceder ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo por mi hermano o por mi hermana. No importa si usted no conoce la situación, usted no la sabe, pero si Dios pone en su corazón, y desde ahora lo vamos a empezar a practicar, porque hermano, la palabra que se da hoy día es para que usted la pueda ejercer. La palabra que se da hoy día es para que usted la pueda poner en práctica. La palabra para que usted la escuche hoy, hermano, es para que realmente pueda ser viva y eficaz como usted la quiere hacer, como usted lo cree y como la palabra lo dice, y entonces se puede ejecutar en nosotros y así poder interceder los unos por los otros. Entonces Pablo está diciendo claramente que él dobla sus rodillas por una causa muy importante. Había ciertas flaquezas, ciertas cosas que la iglesia de Éfeso necesitaba saber, necesitaba conocer, necesitaba entender, necesitaba palpar, necesitaba de otra forma sentirlo en su corazón. Y una causa muy importante, mire que la oración no está haciéndola Pablo para que sean prósperos económicamente. La oración no está haciendo Pablo para que ellos puedan tener casas, posesiones o barcos navegueros, pescadores o tengan ovejas, que tengan ganado, que sean ricos. No, Pablo no se está preocupando por eso. Pablo se está preocupando en la oración, y la causa de la oración es la riqueza espiritual en la que Dios les puede dar a cada uno de ellos, así como nos puede dar a nosotros también. Y por eso Pablo está motivado con esa causa a expresar las siguientes palabras. El versículo 16 dice claramente, el motivo dice, para que os dé, ¿conforme a qué? A las riquezas de su gloria. Miren lo interesante eso. O sea, en otras palabras, Pablo no está pidiendo, como dije hace pocos minutos, riquezas materiales. No lo está pidiendo. Él está pidiendo las riquezas de la gloria de Dios, que son mucho más abundantes, preciosas y poderosas que lo que pueda haber en el mundo. Amén. Y entonces Dios comienza a trabajar en la vida. Oye, si cada uno de nosotros nos pusiésemos a orar por cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros tomáramos realmente y dobláramos nuestras rodillas para interceder y clamar los unos por los otros, que el Señor, prospéralo espiritualmente a mi hermana, o a mi hermano, o a la familia tal, prospéralo, Señor, que puedan crecer en tu presencia, que puedan tener hambre y sed de tu palabra, que puedan realmente caminar, Señor, en la verdad de tu palabra. Oiga, la iglesia fuera diferente. La iglesia de Jesucristo fuera diferente. La iglesia de Jesucristo fuera una iglesia
poderosa en el Señor, se movería en lo sobrenatural, mis amados hermanos, cuando comenzamos a orar los unos por los otros como Dios quiere que ore. De esa manera, hermano, cuando nosotros empezamos a ver lo espiritual, las cosas que Dios tiene, las riquezas, Señor, bendícelo con poder y autoridad, mi hermano. Señor, si le falta, dale más, dale una doble porción de tu espíritu, que la unción de tu presencia llegue a su vida, que en su familia pueda cambiar todo el panorama oscuro, Señor, a un panorama claro de tu presencia, Señor. Fuéramos familias fuertes, familias diferentes, familias que realmente pudiéramos nosotros distinguirse de las otras familias, de las familias que están en el mundo, que podamos nosotros cautivar con la presencia de Dios en nuestras vidas el vecindario, porque la familia fulana de tal son cristianos. Oiga, eso no se pelean, eso no se gritan, y están viendo que se aman, y están viendo que alaban a Dios, están viendo que están abriendo células. Imagínense. Por cierto, voy a hacer una cuñita aquí, pastor. Cualquiera que quiera abrir una célula, hable con los pastores. Es de gran bendición, hermano. Es de gran bendición el que usted abra su casa por una célula. Entonces, mire la causa que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo claramente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí vienen las riquezas de la gloria de Dios. Mire, estas son una de las muchas riquezas de la gloria de Dios que el apóstol Pablo está pidiendo para las familias. Primero está pidiendo por fortalezas. Mire, la fortaleza que Dios dice su palabra: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior se debilita si no lee la palabra de Dios. El hombre interior se debilita si no tiene el alimento de la oración. El hombre interior se debilita si en realidad no busca a Dios en oración, quebrantado, humillado en la presencia de Dios. El hombre interior se debilita, hermano, no solamente porque es salvo por la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario y ahí se acabó todo. No, hermano, tenemos que nacer, crecer y estar en la presencia de Dios. Y necesitamos realmente que nosotros, mis amados hermanos, fortalecernos. Por eso debemos orar uno por otro, para que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Óigame, en el poder de su fuerza. Porque el poder de Dios es más sobrenatural que cualquier otro poder. No hay otro. Hay poderes económicos en el mundo, poderes eclesiásticos, poderes políticos, poderes religiosos, pero el poder de Dios es sobrenatural, que sobrepasa todo poder y dominio, principado y potestad en esta tierra y arriba en los cielos. Y ese es el poder que nosotros necesitamos como iglesia. Ese es el poder. El poder conlleva autoridad. Oigan, el poder conlleva autoridad, porque usted, si tiene poder, tiene que tener autoridad. Entonces, una vez que está pidiendo el apóstol Pablo a los efesios para que reciban poder, al mismo tiempo le está diciendo a Dios: dales autoridad. Dales autoridad para que cuando los embate el enemigo, para que cuando les ponga una emboscada, para que cuando venga cualquier calamidad o cualquier tempestad o cualquier tifón o tsunami, ellos sepan qué hacer, a quién recurrir y dónde a tomar sus armas. Entonces, primero dice que necesitan fortalezas con poder en el hombre interior, pero eso solamente viene a través del Espíritu. No viene de una forma vaga, no viene de una forma liviana, viene de un esfuerzo, viene muchas veces de un sacrificio, viene muchas veces de una abnegación o de negarse a uno mismo, viene muchas veces de una entrega total. Cuando nosotros hacemos ayunos y oración en lo personal, y viene uno a buscar el poder de Dios, y viene a buscar la presencia de Dios, y viene uno a buscar la sabiduría de Dios, Dios va a cumplir su palabra. Y el hombre interior se va fortaleciendo. El hombre interior va creciendo. El hombre interior se va formando. El hombre interior va tomando la estatura de Cristo. El hombre interior va tomando la autoridad. El hombre interior va aborreciendo el pecado, por muy pequeño o cualquier color que sea. El hombre interior le va a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre interior va a ser diferente, porque el poder que tiene viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a dar la sabiduría para saber cómo conducirse, qué hacer y qué decir. Oiga, lo hizo con los apóstoles.
La primera prueba, el primer test que los apóstoles, los discípulos Pedro y Juan pasaron. Lo primero. Y les dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan: vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y Él os enseñará cómo habéis de decir y qué habéis de decir. Óigame. Y los discípulos, ¿cómo? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a decir, Señor? Sí, ustedes van a pasar por pruebas. Y entonces, en el libro de Hechos encontramos que Pedro y Juan caminaban a la hora de la oración. Y se encontraron con este hombre. Este hombre fue sanado, lo siguió saltando, brincando, glorificando a Dios. Y todo el mundo que estaba ahí conocía quién era este hombre. Era un paralítico que estaba mendigando siempre a la puerta, a la entrada ahí. Y cada vez que este hombre iba entrando con los discípulos, entonces toda la gente se quedó asombrada por el milagro que hizo Dios a través de los discípulos. Pero más sin embargo, siempre va a haber un religioso, un envidioso, uno que anda siempre metido por donde no le debe de meter, pero buscando siempre querella, problemas contra el hermano que quiere crecer, contra la hermana que quiere crecer. Y vemos ahí en ese punto, hermano, que estos religiosos comenzaron a atrapar y a hacer prisioneros a Pedro y a Juan. Lo vieron ahí creciendo. Entonces, cuando ya lo vemos que estos hombres estaban en el Sanedrín, con toda la cúpula, la crema innata de los líderes religiosos, acusados de predicar en ese nombre que no querían que predicaran, imagínense. Pero más sin embargo, ellos fueron claros, fueron definidos y les dijeron: es mejor servir a Dios y obedecerle que antes que a los hombres. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos firmes ante toda circunstancia y sabemos a quién estamos sirviendo, sabemos a quién estamos dirigiendo nuestra vida, sabemos a quién le hemos entregado nuestra vida totalmente va a ir cambiando de la forma como Dios quiere que cambie. Vendrán pruebas, vendrán luchas para probarnos. Nos ha sacado Dios del mundo de Egipto para su luz admirable, pero nos ha sacado para probarnos. Así como sacó a Israel de Egipto, así Dios nos ha sacado del Egipto, del mundo antiguo, para ponernos en su luz admirable, pero nos saca para probarnos. ¿Qué tan fieles somos? ¿Cuánto le amamos? Usted se ha hecho esa pregunta: ¿cuánto realmente ama a Dios? ¿Está dispuesto? Oiga, siempre le digo yo a un muchacho en el trabajo, y le digo, es americano, le digo: ¿Are you ready? Y él me dice: Always I am ready. No es cristiano, escuchen. Y él me dice: ¿Are you ready? Yes, I am ready unto death. Hasta morir. Pero se queda sorprendido. ¿Pero por qué me dice? Sí, porque yo soy cristiano. Yo soy cristiano y estoy dispuesto a pagar el precio. Y estamos dispuestos y necesitamos nosotros estar dispuestos para pagar el precio, hermano. Estamos dispuestos a dejar todas las cosas que nos estorban. Estamos dispuestos a dejar el mundo atrás. Estamos dispuestos a dejar las cosas que están estorbando el proceso de Dios en nuestro crecimiento. Estamos dispuestos a dejar la carnalidad y la mundanalidad para realmente servirle a Dios y que el hombre interior crezca de una manera como Dios quiere que crezca. De todos modos, no vamos a dejar de orar los unos por los otros. Seguiremos orando, pero más sin embargo, estamos dispuestos a pagar ese precio. Si estamos dispuestos a pagar ese precio, mis amados hermanos, déjenme decirle una cosa: Dios le va a fortalecer en el poder de su fuerza, porque Él no deja que ninguna de las cosas que nosotros hagamos sean en balde. Él respalda su palabra. Si Él ha puesto su palabra en usted, Él la va a respaldar. Si usted va a hablar en el nombre de Cristo, Él la va a respaldar. Si usted va a decir las cosas en el nombre de Dios, Él la va a respaldar. Si usted va a echar fuera demonios, Él lo va a respaldar. Usted tiene potestad, autoridad, dominio y control sobre Satanás. Y el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque por el Espíritu Santo que mora en usted, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es en vano, hermano, ese sacrificio. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, primero que nada dice: doblo mis rodillas por esta razón, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La segunda cosa por la que el apóstol Pablo está orando es para que habite Cristo. Escuche bien: para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. ¿Quién se acuerda la predicación que yo compartí hace algunos meses atrás acerca de qué es lo que la Biblia habla y menciona sobre el corazón? ¿Quién se acuerda? Son 3 cosas que yo mencioné. 3 cosas. ¿Alguien se acuerda? Acerca del corazón, con lo que la Biblia habla. Dice la Biblia que habla de 3 cosas cuando se refiere al corazón.
El corazón, yo le decía que es un órgano que bombea sangre. El corazón solamente está alimentando el cerebro y repartiendo para todos lados la sangre. Pero más sin embargo, el corazón del que habla la Biblia tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con la mente, tiene que ver con, que es el intelecto, donde está el alma, tiene que ver con sentimientos y emociones, y tiene que ver con la voluntad. Ese es el corazón, porque muchas veces Dios nos envía a hacer algo, pero mi voluntad me retiene a hacer lo que Dios me envía a hacer. Me retiene y entonces estoy endurecido en esa área y no quiero obedecer a Dios y no le quiero agradar a Dios porque no he rendido mi voluntad, quiero hacer mi propia voluntad. Entonces son las tres cosas cuando la Biblia habla acerca del corazón. Entonces por eso está diciendo el apóstol Pablo claramente, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si hay alguna área en nuestras vidas que Cristo no habita, hermano, hay dificultades en nuestra vida. Vamos a dar evidencia de quiénes somos realmente, porque no se puede esconder. Si habita Cristo, va a dar vida como la de Cristo. ¿O estoy perdido en eso? Si no habita Cristo totalmente, vamos a estar nosotros como dice alguien, rengando, caminando cojo. No vamos a caminar como Cristo quiere que nosotros caminemos y andemos. Entonces necesitamos que Cristo habite completa y enteramente todo nuestro ser. Todo nuestro ser, hermano. Cuando digo todo nuestro ser, estoy hablando de la mente, estoy hablando de la voluntad, estoy hablando de las emociones y sentimientos. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas por sentimientos, que realmente sentimos la presencia de Dios en hacer esto, pero no fue la voluntad de Dios. Entonces cuando nosotros nos dirigimos por el Espíritu para hacerlo, tiene que venir entonces en las tres áreas que realmente está entregada a Dios. Cuando le entregamos completamente, le doy entonces la autoridad total y completa a Dios para que haga conmigo como Él quiere que yo haga. Entonces escucho su voz, leo su palabra, la entiendo y me dice: haz esto a través de su palabra. Comenzamos nosotros a examinar eso. Entonces el apóstol Pablo, como cada uno de nosotros, orando los unos por los otros como Dios quiere, tenemos que orar para que mi hermano también sea lleno de esa misma oración, de que Cristo habite completamente en cada uno de ellos, en cada uno de ellos. Entonces cuando Cristo habita, mis amados hermanos, ya no voy a hablar yo, ya no voy a ser el mismo zángano que era antes, ya no voy a ser el mismo mal hablado, ya no voy a ser el mismo chismoso, ya no voy a ser el mismo así, so on. Ya no voy a ser así. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo comienza a habitar y a tomar control de las cosas interiores del hombre viejo y a plantarse el Cristo sobre el hombre viejo, entonces el hombre nuevo, el hombre interior comienza a hacer la voluntad que Cristo quiere que haga. No hay otra forma, hermano. Dije yo bien claro hace pocos minutos, hace pocos segundos. Vamos a dar evidencia de quiénes somos realmente. No importa qué tanto lo podamos ocultar, pero va a manifestarse el hombre carnal, el hombre natural, en su debido tiempo dentro de esta iglesia. Si no somos de Cristo, entonces somos carnales. Somos carnales, hermano. No somos espirituales. No andamos buscando las cosas de Dios. Andamos buscando otras cosas que Dios no nos ha llamado a buscar. Primero debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de buscar las cosas de Dios. Debemos de buscar lo que le agrada a papá, lo que le agrada al Hijo y al Espíritu Santo. Debemos de buscar realmente cómo servirle al Señor. Entonces, cuando Pablo está orando por el corazón de los de Efesios, dice claro, para que habite. Hermano, una persona que habita, por ejemplo, ¿cuántos tienen casa aquí? Todos tenemos casa. Todo un lugar donde habitar. La palabra habitar significa una persona o una familia que está ahí por un buen tiempo. Es decir, yo habito en mi casa, habito en una recámara y estoy en ese lugar por un buen tiempo. Pero una persona que está de turista no es así. Esa persona llega, se queda un ratito y se va. Sin embargo, cuando está pidiendo que habite Cristo, quiere decir que haga una residencia permanente en la vida del creyente. Entonces, cuando habita Cristo permanentemente en nuestras vidas, las cosas son diferentes en cada uno de nosotros.
Las cosas son diferentes para el favor de la iglesia. Las cosas son diferentes cuando comenzamos nosotros a servir los unos a los otros. Porque para eso también nosotros estamos aquí, para servir los unos a los otros. No solamente para orar, mis amados hermanos, unos por otros como Dios quiere, pero más sin embargo también para servir. Y cuando servimos desinteresadamente. El pastor estaba dando una clase la semana pasada, o en estos días, la semana pasada. Estaba hablando sobre el amar al servicio, cómo debemos de servir verdaderamente. Cómo debemos de ser tan entregados para servir y aún callados. Aún callados, hermano, porque a veces hay cosas que nos estorban en el servir, pero sin embargo tenemos que callarnos y decir, Señor, esto lo hago para ti, por ti y para ti. Entonces cuando nosotros servimos, el hombre interior también va a ir creciendo y el corazón va a ir cambiando. ¿Cuántos están contentos hasta aquí? Gloria a Dios. Mira lo que dice el 18. Oh, perdón, todavía no, el 17. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Es decir, cuando está habitando Cristo, nosotros estamos cimentados y arraigados. Dos palabras algo similares, pero con diferente profundidad. Dos palabras algo similares con diferente profundidad. Por ejemplo, cimentado significa que yo estoy parado, estoy firme sobre este pedazo de fundamento o fundación. Estoy firme, no hay nada que me deje hundir, estoy seguro sobre este lugar. Pero estar arraigados, hermanos, significa que estoy profundamente metido en la vida de Cristo. Arraigados, estoy adentro, estoy enraizado, anclado, si lo puedo decir de esta manera, en la personalidad de Cristo. Ese es el propósito de esta oración también, de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Cimentados y arraigados. Dos palabras similares pero con diferente profundidad. Yo estoy cimentado, estoy firme, camino con la firmeza de Cristo. Estoy convencido que cuando camino con Cristo, Él está a mi lado. Estoy convencido que cuando yo camino, Cristo va conmigo y va a ir a cualquier lugar donde yo vaya, donde Él me envíe a ir. Pero cuando dice que estoy arraigado, significa que de ahí, como dice el Salmo 90, me parece, o el Salmo 91, que la palmera o el árbol cuando está junto a las corrientes de las aguas, oiga, da su fruto a su tiempo. Y dice básicamente que cuando está la palmera en una tormenta, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero sin embargo, cuando usted ve las tormentas en Florida, los maremotos o lo que llega a esas tormentas fuertes, usted ve las palmeras como se doblan, pero nunca se desarraigan. Nunca se desarraigan porque sus raíces están tan profundas, están profundas completamente, que no... Usted ha visto otros árboles que se tumban fácilmente. Los árboles más gruesos, más grandes, de tamaño tal vez, o tal vez de frondosidad, se derrumban, se caen fácilmente por el viento que los lleva. Pero las palmeras difícilmente, a no ser que sea una palmera ya demasiado vieja, pero yo he visto palmeras viejas que tienen ya más edad que yo y todavía están arraigadas, cimentadas, y no hay tormenta que las tumbe. Entonces ese es el significado de ser arraigado. Cuando estamos arraigados en Cristo, no importa el temporal que estemos atravesando, no importa el tamaño o la magnitud del problema en el cual nos encontremos. No importa qué gigante se nos haya levantado, mis amados hermanos. Tenemos que ser como David, no con la piedra, porque con la piedra fue solamente el remate para matar a David, al gigante, a Goliat. Ya David había acabado con el gigante cuando le dijo la palabra, cuando le pronunció la palabra. Cuando él mencionó la palabra, óigame, el gigante ya había sido derrotado. La piedra que él lanzó solamente era el remate para que lo físico de ese hombre fuera tirado al piso. Pero en sí, la palabra que David mencionó, la palabra que le dijo directamente al gigante, la palabra que Dios le puso para decírsela, ya el gigante se había acabado. Ya el gigante estaba dado por muerto. Solamente faltaba que esa palabra que David había mencionado en acción, al lanzar la piedra, ejecutara el propósito de la palabra. Entonces, de igual manera, mis amados hermanos, nosotros estando arraigados por la palabra, cuando hablemos de la palabra se va a cumplir de acuerdo a nuestra fe. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, debemos estar cimentados y arraigados. Entonces, cuando nosotros oramos los unos por los otros, las familias, los hermanos, las hermanas, cimentados y arraigados. La otra parte que dice el 18, también para que dobla la rodilla el apóstol Pablo, para que seáis plenamente capaces de comprender. Mira, mucho se ha dicho, yo no entiendo a Dios, yo no comprendo a Dios, yo no sé qué magnitud, ni qué tamaño, ni qué profundidad tenga Dios, pero ahí está, hermano.
Si nosotros oramos para que nosotros seamos capaces los unos de los otros de entender y comprender las características o las medidas que el apóstol Pablo está diciendo, vamos a obtener respuesta de Dios. Yo me estaba preguntando y estaba orando, Señor, yo quiero entender eso. Yo quiero entender eso. Quiero ver la dimensión, la magnitud, la longitud, la profundidad, la anchura de tu presencia. Aunque no se lo puede medir a Dios, déjeme decírselo de antemano. No se lo puede encerrar a Dios en un templo. No se puede decir Dios es de este tamaño, de allá hasta acá, y de profundidad de aquí hasta allá. Dice, me parece que fue cuando Salomón estaba construyendo el templo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, porque vea lo que dice el apóstol Pablo. Claramente dice, para que plenamente seamos capaces de comprender con todos los santos, no solamente yo, todos en la oración estamos involucrados, todos. Dice con todos los santos, ¿cuál sea qué primero? ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Miren, para que seamos plenamente capaces de conocer. Para que seamos plenamente capaces de conocer. No habla de la palabra, aunque la palabra la podemos entender y somos capaces de comprenderla, pero la profundidad de la presencia de Dios. Recuerdo que en el Antiguo Testamento Dios le llama a Abraham mi amigo. Lo considera su amigo. Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. Miren cómo está esa cosa hermosa, hermanos. ¿Realmente nosotros somos considerados amigos de Cristo? Nos hemos llegado al punto de pensar si soy realmente amigo de... Un amigo, mis amados hermanos, es una persona que está junto al otro en los momentos más críticos y difíciles. Si usted quiere saber realmente quién le ama, ore. ¿Quién es su amigo? Ore. Ore por esos amigos íntimos, por esos amigos que le van a ayudar a crecer, para que Dios pueda realmente mostrarle el crecimiento. Ore por ese hermano, por esa hermana que sea un amigo fiel, o fiel al Señor primeramente, para que le pueda ayudar a crecer, a desarrollar, a levantarse de ese lugar, para que le pueda levantarse a glorificar a Dios, para que pueda levantarse a exaltar a Dios, para que pueda fortalecerse en el poder del Señor, para que el Espíritu Santo venga sobre su vida y no solamente venga una vez, sino todo el tiempo, y usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque el ser bautizado es una sola cosa y sucede una sola vez. El ser bautizado del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, eso es todos los días de nuestra vida. Debe de ser el pan diario de nosotros. Debe de ser así como comemos. No sé cuántas veces usted come, 3 veces o 2 veces al día o una sola vez. Pero las veces que usted coma, si usted come bien, coma bien del Espíritu Santo. Llénese de la sabiduría, del conocimiento del Espíritu Santo. Que usted sea lleno del Espíritu Santo completa y enteramente en su vida. Entonces, cuando usted empieza a hacer de esa llenura, recibirla de Dios, entonces las cosas serán diferentes en otro panorama. Aunque usted camine, como dice el Salmo 23, en valle de sombra de muerte, ahí estará Él. Ahí estará Él, en medio de nosotros, hermano, agarrándonos nosotros. Al final del camino vamos a ver la luz de Cristo. Aunque sea el día sombrío, aunque sea el día más triste, aunque sea el día más lujurioso, más peligroso, más dañino, más malévolo, ahí está la luz de Cristo, su presencia. Y cuando vamos caminando, la oscuridad se va disipando. Cuando vamos caminando, los problemas se van solucionando. ¿Por qué? Porque vivimos llenos del Espíritu Santo, fortalecidos. Entonces dice que podamos nosotros ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y también dice de conocer el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Conocemos el amor de Dios? Realmente, pregúntese, ¿yo conozco el amor de Dios? ¿Conozco todo? Porque si conocí, déjeme decir, oiga, Padre,
Porque si conociéramos el amor verdaderamente, no tuviéramos los problemas que tenemos hoy en día. No tuviéramos, hermano. Divisiones, pleitos, contiendas, chismes, contradicciones unos con otros. Si conociéramos realmente el amor de Dios, cubriríamos la falta del hermano para orar por ese hermano o esa hermana. Si conociéramos realmente el amor de Dios, le hablaría al hermano o a la hermana con la autoridad de Dios y decirle: hermano, estás mal, hermana, estás mal. Con todo el amor de Dios, claro, sin abusar de la persona, porque a veces nosotros vamos a entender mal el amor de Dios y veo que ya tengo demasiada autoridad con el hermano o la hermana. Tenemos que ser claros, hermano. Cuando estamos hablando del amor, tengo que hablarle con compasión, pero también al mismo tiempo con autoridad, haciéndole ver que la palabra de Dios dice lo que tiene que decir para la persona que tiene que recibir. ¿O me equivoco, pastor? Tiene que ser así. Tiene que ser. Entonces, cuando nosotros tenemos y decimos: Señor, yo quiero conocer más de tu amor, oro para que la iglesia entera conozca más de tu amor, Señor, el amor de Cristo. Y cuando nosotros oramos de esa manera, mis hermanos, óigame, todos los pleitos, contiendas, chismes y situaciones contrarias se van a ir yendo. Se van a ir yendo de un momento a otro. Porque Dios va a cimentarnos en ese amor. Dios va a ir formando nuestras vidas en el amor de Cristo. Y cuando tenemos el amor de Cristo, entonces vamos a hacer las cosas sin criticar, sin condenar, sin juzgar, sin decir nada. Hacemos las cosas conforme Cristo quiere que las hagamos, con amor. El pastor estaba hablando sobre la enseñanza de servir. Y tenemos que servir con amor. Tenemos que servir agradecidos a Dios. Y de ese agradecimiento produce un amor. Cuando tenemos ese amor, entonces voy a hacerlo porque mis hermanos son hijos e hijas del gran Rey de Reyes. Me equivoqué de iglesia, son hijos e hijas del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Somos hijos del gran Rey o no? Hermano Carlos. Somos hijos del gran Rey. Somos hijos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que creer eso. Cree esa palabra. Levante su mente creyendo que usted es un hijo y una hija del gran Rey de Reyes. Su autoestima tiene que valer mucho más que lo del mundo dice, que lo que el mundo cree. Usted vale por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y ese sacrificio tiene mucho para nosotros. Entonces dice de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En otras palabras, no hay conocimiento que pueda explicar acerca del amor de Cristo. Si nosotros, el conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios nos da a entender su longitud, su altura, su profundidad y su anchura. Imagínense ahora el amor de Dios. El amor de Dios, las palabras porque de tal manera implica algo que realmente Él no escatimó. Él no dijo: pues es mi hijo, déjame pensarlo, hermano. A veces eres humano, voy a pensar a ver si envió a mi hijo. No, Él no escatimó. No escatimó ni a su propio hijo. No consideró que era su hijo, sino que lo envió para que cada uno de nosotros pudiéramos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Por eso lo envió Cristo. Ese amor, mis amados hermanos, es tan grande, es tan incalculable, pero al mismo tiempo es valorable, porque es solamente Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Señor de señores, lo hizo de esa manera para que usted saliera de las tinieblas. Para que usted saliera de donde era, de como yo era. Para que yo saliera del lugar de la oscuridad, de ese pozo de podredumbre donde me encontraba. Ese amor excede todo entendimiento. Por eso es que mucha gente se pregunta: ¿y cómo es que este ahora es hermano? Si antes era un diablillo, antes era un ladrón, antes era un carcelario. Míralo cómo anda, míralo cómo dice, así era antes. Y desde que conoció a Cristo ya se cree un santito. Sí, soy un santo porque soy santo por el Santo de Santos, por el Rey de Reyes. Por eso soy santo, hermano. Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Amén. Entonces, cuando la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, entonces soy parte de todos los santos en todo el mundo. Porque eso es lo que dice Pablo. Con todos los santos podremos entender, comprender lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de mi Señor. Y ese amor no se puede comprender. Ese amor no lo podemos nosotros decir en pocas palabras. Yo creo que pasaremos el resto y podremos pasar todo el resto de nuestra vida, hermano Carlos, pastor, hermanos líderes, de tratar de comprender el amor
que Dios hizo por usted y por mí. No lo podemos comprender, no lo podemos entender, no lo podemos descifrar en una noche de estudio, no lo podemos nosotros desmenuzar en un momento de enseñanza, porque no acabaríamos todo el resto de nuestra vida en hacerlo para entenderlo. No, solamente tenemos que hacer una cosa, y es aceptarlo por fe, nada más. Aceptarlo por fe. Y cuando lo aceptamos por fe, entonces nuestro conocimiento solamente va a decir: gracias, Señor, porque a ti te plació escogerme del mundo. Gracias, Señor. En tu amor tú te acordaste de mí. En tu amor tú me escogiste, Señor, para servirte. En tu amor fue a ti que te plació, Señor, que me formaras en el vientre de mi madre, y te doy gracias por la mujer que usaste para que me formaras, pero que a tu debido tiempo, en el momento que tú lo hiciste, entregaste a tu hijo para que yo pudiera ser salvo en el momento que tú me escogiste. Solamente nos resta decir eso, y por fe. Por fe, hermano, no hay otra cosa más. No podemos comprender ese amor tan grande, hermano, porque dice bien claro en el versículo 19 que el amor de Cristo excede todo conocimiento, a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, hermano, no tratemos de entender con nuestro conocimiento, con nuestros nazis, el amor de Cristo, sino que seamos llenos ¿de qué? ¿Qué dice ahí? De toda la plenitud de Dios. Esa palabra me llama mucho la atención, plenitud. Esa palabra conlleva ser completos en Cristo. Ser completos, hermano. Que no nos falte algo de la presencia de Cristo. Que no nos falte algo del Espíritu Santo, sino que seamos completos, llenos, la plenitud completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la preciosa Trinidad, habitando en un cuerpo humano, inmundo, sucio, lo santificó, lo purificó por la sangre del Cordero. Esa es la plenitud de Cristo que habita en nosotros. Y así debe de ser, hermano. La plenitud de Cristo que habita en nosotros completamente. Y de esa manera, teniendo la plenitud de Cristo, mis amados hermanos, estamos completos en Él. Estamos completos. No tendremos excusa para decirle: Señor, esta vez no puedo. No como Moisés, hermano. Moisés tenía muchas excusas. Jeremías tenía muchas excusas. Él era niño, que era muy niño. Isaías, ¿qué le dijo? Isaías le dijo: no, Señor, este hombre de labios inmundos, mira, ok, te voy a pasar carbón encendido. Ya tuvo, arreglado el problema. Haz lo que tienes que hacer. ¿Y a Moisés qué? No, Señor, pero mira, pero Señor, mira lo que tú sabes que yo... Así era. Así era. Entonces, ¿qué le dijo? Ahí tienes a tu hermano Aarón. Tú dile lo que yo te digo y él va a decirle al faraón. Suficiente. Entonces, Dios siempre va a tener la alternativa que Él cree para nosotros conveniente, aunque le pongamos excusa. Aunque le pongamos excusa, hermano. Si Dios te envía a hacer algo, si Dios me envía a hacer algo, hagámoslo conforme a la voluntad de Dios, porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia, cuando uno obedece a Dios, cuando uno, óigame, obedece a Dios, se lo repito, las cosas que Dios nos puede dar son grandes. Dijo Cristo: todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, creéis que lo recibiréis. Oiga, todo. ¿Por qué nos limitamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pedir claramente, Señor? ¿Por qué? Porque no hay la plenitud de Dios en nuestras vidas. La plenitud de Dios no está completa, me incluyo, no está completa en nuestras vidas. Y a veces no obtenemos lo que Dios nos tiene que dar. La otra vez una visión, hay un reporte del cielo, hermano, que hay un lugar inmenso de regalos. Un lugar inmenso de regalos que hasta yo me los he estado perdiendo, hermano. Ahora ya no. Ya tengo la manera cómo hacer las cosas para alcanzar esas bendiciones. Ya no, hermano. Ya basta de que el diablo nos esté haciendo lo que esté haciendo. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, si están arriba, preparar esas cosas para que nosotros solamente es de alcanzarlas. Levantar nuestras manos para alcanzarlas. En oración, doblando rodillas. Doblando rodillas, clamando a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo en este versículo: para que seamos llenos de toda la plenitud. Para que seamos llenos de toda la plenitud.
de toda la plenitud. Entonces, el versículo 20, él cierra con esto, mis amados hermanos. Y dice, y aquel que es poderoso, hablando de Cristo, aquel que es poderoso para hacer pocas cosas, tal vez la mitad, no sé, una cuarta parte, dice bien claro, todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todas las cosas. Mire, dice, mucho más abundantemente de lo que podemos, ¿qué? De lo que pedimos y entendemos. Mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Pedimos y entendemos lo que estamos orando. Cuando pedimos, entendemos. Estoy analizando bien lo que estoy pidiendo. Santiago dice que pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para nuestra propia vanagloria. Pedimos para nuestra propia conveniencia. Somos egocéntricos. Somos egoístas. Yo pido para mí y solo para mí y nada más que para mí. Pido para mí, Señor, lléname a mí. Señor, lléname a mí. Señor, dame a mí. Pero no pido para mi hermano, para el crecimiento de la iglesia, para ser fortalecidos, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que tengan el conocimiento de Dios, la plenitud de Dios. Entonces, yo espero que esto, hermano, orando unos por otros como Dios quiere, cambie nuestras vidas. Es el deseo de mi corazón que cambie nuestras vidas hoy, a partir de hoy, esta noche, cambie completamente nuestras vidas. Porque si de esa manera, entonces, sabremos que la palabra que fue sembrada y está siendo sembrada en sus vidas va a dar el fruto, y no solamente va a dar sombra, va a dar el fruto que Dios quiere que dé, al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo quiero llegar al 100 por uno, hermano. Gloria a Dios. Entonces dice el apóstol ahí para terminar, dice bien claro, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, ¿según qué? Ay, 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 aleluya. Según el poder que actúa en nosotros. Óigame, somos capaces de poderle decir a ese sicómoro, échate la mano, y se desarraigará y se echará al mar. ¿Cuál es el poder que opera en usted? ¿Qué clase de poder opera en usted? ¿Será un poder humano solamente que está limitado? El poder humano está limitado. El poder social, religioso, todos los poderes en esta tierra están limitados. Es más, están sujetos al poder de Dios. Están sujetos al Todopoderoso. Todo poder que esté aquí, hermano, y en el segundo siglo está sujeto al Todopoderoso. Entonces, para que nosotros tengamos ese poder, el poder que opera y actúa en nosotros. ¿Qué poder está actuando en nosotros? ¿Qué poder está operando en nosotros? Que cuando ponemos la mano sobre alguien en la calle, en el barrio, en la gasolinera, donde quiera que vayamos, ¿realmente va a operar el poder de Dios ahí? Va a operar el poder del Espíritu Santo para que la persona, cuando usted esté orando, sienta la presencia de Dios. Es el poder de Dios que realmente va a operar en usted para que esa persona que está enferma de cáncer pueda ser sana. ¿O es solamente una idea loca? ¿O es solamente un pensamiento loco? ¿O es solamente una fe? ¿Qué? Una fe sencilla. El poder que debe operar en nosotros, si va a actuar, va a ser conforme al poder del Espíritu Santo. El poder que va a actuar en nosotros va a ser conforme al Espíritu Santo. Porque Dios no deja avergonzado a ninguno de sus hijos. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo a orar por una persona, a llevarle el mensaje de salvación, a interceder delante de Dios para que esa persona sea sana y salva al mismo tiempo, óigame, tiene que haber un poder sobrenatural. Tiene que haber en alguien el poder sobrenatural. Miren, qué poder tan grande y maravilloso sucede con el pueblo de Israel. Caminando por el desierto para llegar al río o al mar, se encontraron que estaban acorralados. No tenían salida. Por atrás venían los egipcios, por delante tenían el mar. No podían cruzar, no había un puente, no habían balsas, no habían maderos para cruzar en familia o en grupo. No había nada, hermano, solamente tenían que hacer algo. Pero ellos prefirieron decir, mejor hubiéramos estado en Egipto y morir en Egipto. Miren hasta dónde llega la mentalidad pobre, paupérrima de un pueblo que había visto cómo puso las plagas, cómo Dios me envió las plagas para que entendiera que había un Dios que los protegía.
Porque habiendo escasez, muriéndose los ganados, lo de ellos no escaseaba ni moría. Lo de ellos todavía estaba vivo. Es tanto así que cuando manda el espíritu de muerte, hermanos, el espíritu de muerte mata con todos los primogénitos de humanos y animales. Y a ellos, por la sangre que Moisés puso en los dinteles, no les pasó nada. Este pueblo, con mente paupérrima, con mente pobre, con mente escasa, se mira enfrente del mar y empiezan a renegar y decirle: mejor hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? ¿Para qué? Y a veces nos encontramos de esa manera, hermano, enfrente de una gran situación. Mejor me hubiera regresado. Óigame, ¿yo para qué hice esto? Dijo. ¿Para qué? Entonces no empezamos a servirle ni a creerle a Dios como Dios quiere que le creamos. Dios habla a Moisés y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Levanta. Cuando la levanta este hombre, hermanos, la escritura dice que el mar se abrió y se dividió. Moisés no tuvo que hacer una oración de prerrogativa: Señor, ahora ordeno al mar que se abra en el nombre de Jehová. No dijo nada, oiga, no mencionó nada. Tuvo que levantar la vara nomás. Y levantó la vara, hermano, y cuando levanta la vara, el poder sobrenatural de Dios se entra en acción. Entra en acción, y cuando entra en acción el poder sobrenatural de Dios, mis amados hermanos, no hay nadie que lo detenga. Nadie puede detenerlo. Nadie podía volver a cerrar el mar cuando Dios estaba actuando. Y Dios abre el mar para que esta gente con mente paupérrima pueda caminar por en medio del camino, en tierra seca. Otro caso, le voy a contar otra historia. Vemos a Josué. Josué había tenido una gran batalla con Jericó. Había derribado los muros más grandes, imbarribles, inderrotables. No sé qué palabra ponerle para que descifrarle lo fuerte que eran esas fortalezas. No se podían derribar esas fortalezas. Es más, la ciudad estaba en lo alto de una montaña. Y las fortalezas rodeaban esa montaña. Era impenetrable, hermanos. Era impenetrable, imposible de derribarlas humanamente. Dios le da la bendición y la táctica de cómo hacer. Y lo que tienen que hacer: obedecen, derriban la montaña, derriban la fortaleza, destruyen a Jericó, toman lo que tienen que tomar y se van de camino. Cuando llegan ahí estaba el problema. Había un anatema del pueblo de Dios, que había tomado un lingote, un manto babilónico, y lo había escondido debajo de su tienda. Van a pelear con Jai, y con Jai no pueden destruirla, hermanos. Ni con una cuarta parte del ejército de Israel lo pudieron destruir. Y comienza a quejarse Josué, comienza a lamentarse, comienza a tirarse ceniza y silicio, se revuelca en el polvo y le dice a Dios: espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay pecado en el pueblo. Claramente le dijo: hay pecado en el pueblo. Busca y encontrarás. Y comenzó a buscar el hombre. Y llegó al meollo del problema. Sacaron al individuo, lo apedrearon, mataron a él en su casa, lo desaparecieron de la faz de la tierra. Y entonces le dice Dios: santificaos, diles a los sacerdotes y al pueblo que se santifique. Y cuando ya pasa toda la situación, pasa lista para que todos puedan santificarse, van y derrotan a Jai. Y luego después, para cruzar, después de la derrota de Jai, para cruzar al otro lado, tenían que cruzar el Jordán. Tenían que cruzar el río. ¿Cómo cruzar el río? Bueno, dicen: dile a los sacerdotes que se santifiquen y prepáralos para que cuando ellos entren, entonces el río se va a abrir. Y así fue, hermanos. Apenas ellos pusieron el pie en el río, dice la escritura que se comenzó a abrir. Se comenzó a abrir. El poder sobrenatural de Dios opera cuando nosotros tenemos esa plenitud de Dios, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, cuando tenemos el conocimiento de quién es Dios, cuando realmente practicamos su amor para con los hermanos y para con los de afuera, cuando realmente ejecutamos el poder de Dios en nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios que actúa en nosotros? Y ese poder va a hacer que las cosas que no son, las vamos a llamar como que son.
Amén. Entonces debemos nosotros de ser claros, mis amados hermanos, orando unos por otros como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar los unos por los otros? No me levante su mano, solamente le pregunto. Si usted está dispuesto a orar los unos por los otros, déjeme decirle una cosa, y lo mencioné hace pocos minutos, tenemos que pagar el precio. Porque cuando usted interceda por otra familia, por otro hermano, óigame, el adversario de nuestras almas no se va a quedar tranquilo. Porque él sabe cómo está manipulando la vida de mi hermano y mi hermana. Él lo sabe. Pero cuando nosotros comenzamos a pararnos en la brecha, comenzamos a doblar rodillas, comenzamos a levantar manos y a decirle, Señor, que mi hermano, que la familia de mi hermano, que la familia de Centro Profético y de todas las iglesias del mundo, Señor, puedan ser llenos de tu plenitud. Que tú puedas enseñarles, Señor, que tú puedas fortalecerlos, que tú puedas enseñarles el poder tuyo que hay en ti, Señor. Que puedan ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, que puedan practicar el amor, ejercer la función del amor con todos los unos por los otros. Oiga, comenzamos a guerrear y a presentarnos delante de Dios. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Déjenme decirles claramente, si estamos dispuestos a pagar el precio, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. No va a ser fácil, hermano, de la noche a la mañana, porque no se trata de hacer maravillas. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces lo sobrenatural comienza a llegar a nuestras vidas. Amén. Así que pónganse de pie, hermano, y los invito. Escúcheme bien claro. Los invito al altar. Le hago esa cordial invitación de parte de Dios para que usted venga al altar y se una a esa oración de ruego que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros. Se una a esa oración de ruego a orar unos por otros como Dios quiere que oremos. Así que voy a invitar a mi hermano Joel, a las hermanas de la alabanza, a nuestro hermano baterista. Preparémonos para ello. Que el Señor se glorifique, que el Señor se exalte. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, que esta noche podamos cambiar plenamente, Señor. Que podamos ser transformados por tu presencia, regenerados. Que realmente, Señor, la palabra que tú has hablado en nuestras vidas sea efectiva, se haga realidad en nosotros y podamos orar los unos por los otros como tú quieres. Mi Dios, que esta noche cambie nuestra vida. Cambie totalmente, total e incondicionalmente, Señor. Ayúdanos, Señor.